Bueno, continuamos, como ya había mencionado, ya tenemos la presencia de doña Isabel Ramos, catedrática de Flaxo, experta en comunicación, con quien vamos a continuar este análisis que lo hicimos en Pulso Político el martes y por si acaso, además, muchas gracias por todos los comentarios en las redes sociales sobre ese programa. Las redes sociales y los medios de comunicación en época de elecciones. Isabel, qué gusto tenerte acá. Estoy abusando de ti porque te tengo el martes, ahora te tengo. No, yo agradezco la invitación, espero que la gente no se canse de ver siempre la misma cara. Seguro que no se va a cansar y además es un tema tremendamente importante. Bueno, las redes sociales están siendo el reflejo de esta gran polarización, de esta gran falta de tolerancia, pero adicionalmente se está convirtiendo en una autopista de ausencia de contenidos, Isabel. ¿Tú crees que puede jugar un papel importante en el gran elector en febrero del 2017? No hay que desestimar el papel de las redes sociales y de esos espacios, pero hay que ser cautos. Ciertamente, por algo, los estudiosos de la opinión pública no consideran que las redes sean representativas de climas de opinión ni de estados de opinión pública. ¿Por qué razón? Porque no sabemos en las redes quién nos está hablando. Se crean perfiles muchísimos y claro, y hay muchísimas cuestiones, o sea, y también se venden paquetes de me gustas, paquetes de adhesiones, paquetes de seguidores. Esto se negocia. Entonces, necesariamente quien tenga un poco de dinero para invertir en ese espacio tendrá una apariencia de consenso que juegue en su favor. Pero también, pero no podemos desconocer un impacto, el impacto en términos de generación de ruidos y alterar la psiquis y la estabilidad del elector. O sea, eso se está dando, eso se da. Así es. Y además logran el efecto de repetir hasta en las reuniones sociales, no solo ya en las redes, a las reuniones sociales. Tenemos un problemita de distorsión en el espacio periodístico. O sea, esto se toma como si fueran fuentes periodísticas y tenemos noticieros de televisión, noticieros de radio e incluso diarios que lo toman como fuente. Que lo toman como fuente, pero que hacen noticia alrededor de algo que no lo es. Que alguien diga o deja de decir algo no es una noticia. O sea, nosotros nos han enseñado en la facultad que noticia es un producto comunicacional construido a partir del uso de diversas fuentes, pero que tenga que ver con temas de relevancia pública, que alguien, por más personalidad pública que sea, diga o no diga, o se exprese de determinada manera, no es en sí mismo información, no es en sí mismo noticia. ¿Qué tan efectivo? ¿Con qué tanta efectividad están usando las redes sociales, por ejemplo, las campañas y los candidatos? Porque tú el día martes en Pulso Político coincidías con esto con José Rivera, es decir, no están interactuando, es decir, siguen haciendo una comunicación de una vía, mandan el mensaje, pero no interactúan. Y la interacción es importante en la vida, más aún en una campaña electoral. Estamos viendo los resultados de Donald Trump, ¿no? Así es, se ha perdido de vista justamente esta potencialidad de las redes sociales. Si tienen alguna, yo soy bastante escéptica de las redes precisamente por la cuestión del anonimato y por la cuestión de que se trata de un espacio privatizado. Pero de todas maneras es importante entender que si alguna potencialidad tienen es la de facilitar la interlocución. Esto no se por lo menos debería. Exactamente, o sea, es una potencialidad. No creo que se esté aprovechando porque se lo está usando como herramienta de mera difusión. Es decir, la red, el Twitter, el Facebook están supliendo al viejo boletín de prensa. Más cortito, más conciso, pero está funcionando como boletín de prensa. Los candidatos, sus estrategas están utilizando eso. Pero además están utilizando una herramienta que yo no sé qué tan efectivo es. De ruido definitivamente hace ruido. Los famosos memes. Los famosos memes a través de las redes sociales se han vuelto la comidilla al día. Se ha vuelto, no hay día que no haya y cada día se están amplificando. Con contenido muy pobre, por cierto, que en muchos casos se pueden disfrazar de denuncias no comprobadas, pero están posicionando una verdad entre comillas. Que se reitera. ¿Cierto? Otra potencialidad de las redes es la posibilidad de reiteración. Y otra cuestión, la mutua ratificación. Esto es fantástico. O sea, ¿articulación con los medios? Claro. Yo vengo coloco un contenido que no es un contenido. No está investigado, no está fundamentado, pero eso por reiteración, ¿sí?
y por réplica de distintos espacios termina configurando un discurso mutuamente ratificatorio que tiene fuerza. Eso es lo que se está aprovechando, es decir, en realidad. Manipulando el pensamiento y el comportamiento del elector. Y claro, se está colocando una cuestión como si fuera un hecho comprobado. Se lo está haciendo por la vía de la reiteración y por la vía de la réplica en espacios diversos. Ahora, hay algo nuevo que se está presentando en esta campaña y que tú lo mencionaste en Pulso Político, que es esta comunicación circular o esta información circular, triangulada. Me voy al exterior, genero una noticia en el exterior manipulada, la replico acá, como que del exterior hay una fuente de credibilidad, entonces todo el mundo hace caso. Pero para eso ya, por más estrategia que sea, tienes que articular con una serie de actores. Así es. Así es. Entonces, ¿eso se puede dar de forma simplemente gratuita? No me refiero exactamente al tema monetario, sino me refiero de forma voluntaria de la gente. Esto no pasa por casualidad. Hay que ser muy conscientes de que esta circulación circular, es gracioso. Valga la redundancia. Valga la redundancia, pero ilustra muy bien. Alguien que no tiene mucha entidad, que no se quiere hacer cargo, o que no tiene el tema sólidamente investigado, o todas las opciones anteriores, ¿sí? Coloca un contenido pobre consigue, digamos, la participación, la connivencia, hay que decirlo, de un medio de comunicación internacional cuyas credenciales no conocemos. Y además no necesita fuente de responsabilidad en tal sentido, porque se dice, hay informes, hay tal cosa, pero no se muestra el informe, no se muestran los datos y tampoco hay firmas de responsabilidad. Pero hay que decir que esos son denuncias sin denuncia, porque una denuncia, primero, los medios de comunicación no son espacios para denunciar, ¿sí? Son espacios para informar, son espacios para analizar, ¿sí? Entonces se coloca algo que parece ser una denuncia, pero que no está en la sede adecuada. Claro, pero los hechos de corrupción se denuncian en sede judicial. Claro, pero ellos mantienen que hay un periodismo de investigación. Calificar para periodismo de investigación es difícil. Hay que tener diversidad de fuentes. Hay que tener no solamente fuentes de origen distintos, sino que hay que hacer un trabajito de exploración documental, hay que tener un background histórico desarrollado. Esto difícilmente los medios latinoamericanos, los ecuatorianos lo hacen, es decir, tener identificados los personajes con un background sólido, sabiendo, acá por ejemplo se presenta alguien y dice, ex ministro de Economía. No se acuerda la gente y no le hacemos acordar en los medios de comunicación. ¿Cuál fue el rol en su momento? ¿Cuál fue el rol en su momento? ¿En qué gobierno? ¿Qué intereses representó? ¿Y qué resultados lograron? Eso es un background periodístico que alimenta procesos de periodismo de investigación. Las fuentes, otra cosa importante, las fuentes anónimas no son fuentes, son insumos para el trabajo del periodista de investigación. Claro, pero ellos dicen, es que no puedo revelar mi fuente. No, está bien que no pueda revelar su fuente, esto está fantástico, pero citar algo por la vía de fuentes anónimas, se dice fuentes bien informadas, fuentes cercanas a tal espacio, está muy bien en tanto y en cuanto esto sirva de insumo para ir a buscar esa información en documentos, en otras fuentes, en otros espacios. Es decir, es para trabajar. La fuente anónima no indica por sí misma. Negrito, una pregunta rapidita. A ver, el tema de todas estas denuncias sistemáticas en contra de Jorge Glass, ¿puede tener un efecto negativo en la campaña electoral y en la disminución de la preferencia electoral, por un lado? Y por el otro lado, te pregunto rápido, la presencia de Mauricio Pozo ya como binomio de Cintia Viteri, en lo que tú dices, analista económico, pero ex ministro de Economía y hoy ya candidato, es decir, lo que me estás diciendo es que su análisis económico ya de por sí nacía sesgado por su participación, por su rol en el gobierno de Lucio Gutiérrez y hoy candidato a la vicepresidencia. Y por los intereses que representa. Los ciudadanos ecuatorianos debemos estar claros que los candidatos de cierta tendencia representan intereses. El periodismo tiene la obligación de darnos a conocer cuáles son estos intereses. Esto es una cosa. Las denuncias que tienen este grado de sistematicidad, precisamente por reiteración, pueden llegar a influir, en tanto y en cuanto no se sepa responder con solvencia. El lugar de la denuncia es otro lugar, ¿sí? Al periodismo le debemos exigir credenciales de investigación que validen esa información y los ciudadanos debemos ser protagonistas. Y en cuanto a la pregunta de un eventual impacto negativo a la preferencia electoral en cuanto a disminución del binomio Moreno. Es posible,
digo, depende esto de la respuesta. La campaña, los estrategas de campaña en Jorge Glass deben estar preparados para que pase esto y pasen muchísimas más cosas. Hay que tener una capacidad de respuesta solvente que posicione justamente esta cuestión. Lo que nos están ofreciendo es basura. ¿Hay diferencia en la utilización de las redes y de los medios de parte del gobierno nacional con los candidatos de la oposición? Perdón, que es que si ¿Hay diferencia en la utilización? Desgraciadamente no, se está utilizando de la misma vía, o sea, se está utilizando de la misma forma como herramientas de simple difusión. Me parece que tenemos que empezar a trabajar con mayor complejidad y con mayor capacidad de respuesta porque las redes tienen esa cuestión de la inmediatez. Hay que estar preparados. Bueno, vamos a ver qué nos dicen febrero del 2017 las elecciones. ¿No? Para alquilar balcones. Para alquilar balcones y para estar preparados y para ejercer el derecho ciudadano a la información que nos garantiza la Constitución. Información verificada, contrastada, veraz y oportuna. Isabel Ramos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tenerte acá. Y en esta semana, en 2 ocasiones, con lo cual tengo que agradecer aún más todavía. Yo estoy agradecida. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal.